Eh, Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Pues Miguel, has asumido una investigación que sigue siendo de interés para muchos de nuestros aspirantes al grado de doctor. Está en tus manos darle una visión novedosa, que sea diferente, tal como lo planteaste en tu disertación. Me disculpas la bulla, pero estoy en un espacio abierto. ¿Okay? He leído tu trabajo. Considero, luego de hacer la evaluación y el formato que se te hará entrega, ¿verdad?, que hay que hacer ciertos ajustes con respecto al título, a la pregunta de investigación y al propósito general. Pero comienzo con el contexto. Tú nos presentas una situación desde lo macro muy somera, luego te vas al contexto colombiano, pero cuando voy al municipio San Antero quedas muy debilitado. Vamos a colocarlos con evidencia, porque tú me dices, en las instituciones educativas del municipio San Antero, 5 instituciones, se ha evidenciado que existen en el papel los proyectos ambientales escolares, pero en la mayoría de los casos se encuentran desactualizados y no son implementados de manera adecuada. Tú me presentas esa situación, pero no hay evidencia, y de esa forma entonces es un juicio de valor. Imagínate tú que yo sea de esas 5 instituciones, yo sí lo estoy haciendo, entonces bueno, yo voy a decir, mira, tú me estás acusando porque soy parte de ese equipo de algo que yo sí estoy haciendo. Entonces, evidencias para fortalecer esto. ¿Cuáles pueden ser evidencias? Entrevistas a los involucrados, ya que asumes una investigación fenomenológica o dentro del paradigma interpretativo, te puedes ayudar con ese tipo, con datos. Ahora bien, como te dije, la pregunta de investigación no está relacionada con tu título. Cuando yo leo el título, existen ciertos elementos que no leo en la pregunta de investigación. Tu título es los proyectos ambientales escolares de las instituciones educativas del municipio de San Antero, herramientas de la educación ambiental para la sustentabilidad, y tu pregunta de investigación no está relacionada directamente con el título, más sí algo con el objetivo. Entonces, revisar la coherencia entre estos elementos. Pero con respecto al propósito general, que lo puedes colocar, sugiero que describir para este nivel al que tú estás apostando es demasiado sencillo, ¿ok? Considero que ya que estás asumiendo una investigación cualitativa, solamente describir la situación que está ocurriendo se queda muy por debajo del nivel de lo que implica hacer una tesis doctoral. Entonces, mi recomendación, analizar, comprender que estudias con tu director de investigación este propósito general, porque a mi parecer el alcance es muy sencillo, ¿ok? Entonces, eso sugiero elevarlo. Pues hay errores de acentuación dentro del trabajo, eso hay que revisarlo más para este nivel. El doctor sé que te va a hacer ciertas sugerencias del D16 que hay que revisar. En cuanto a los antecedentes, colocas los antecedentes por áreas. Hay antecedentes que tienes más de 5 años de actualidad, eso hay que revisarlo, y que realmente se haga un filtro de cuáles son los necesarios para esta tesis doctoral. También te quedas muy corto cuando no nos informas cuáles son los aportes que hace cada investigación al estudio que tú hoy nos presentas. Entonces, debemos contextualizar cada antecedente, porque incluso aquí ya comienza el proceso de validación de este trabajo y la confiabilidad. Una buena revisión de antecedentes también te va a ayudar a hacer una triangulación efectiva. Recuerda que esto es elemental en una investigación cualitativa. Entonces vamos a revisar esto al igual que las bases teóricas. Para hacer una investigación que apuesta a ser cualitativa, solamente me presentas teorías, pero yo no vi cómo tú las ibas a contextualizar o cómo tú te apropias de esa teoría en la investigación. Entonces eso hace que el análisis crítico esté muy por debajo del aporte que se necesita en esta parte. Yo siempre les digo, si yo coloco estas palabras en la IA o en un Google, voy a encontrar gran cantidad de documentos, pero yo necesito que como investigador Miguel nos diga hoy que es para él la teoría constructivista, cómo se está apropiando de eso en la investigación, que no lo sentí en el discurso. Entonces vamos a revisar esa situación, por favor.
Además de eso, pues me presentas unas categorías con una definición supuestamente operacional. Tienes que cuidar que el discurso sea cualitativo. Aquí no podemos hablar de muestra, no podemos hablar de población, no podemos hablar de definiciones. Hay conceptos definidores y sensibilizadores. Eso no lo vi dentro de la clasificación. Entonces vamos a revisar esto para que por favor cuando esté en tesis doctoral y vaya una sustentación no se te vuelva a hacer esa acotación. En cuanto al paradigma, pues hay que revisar el título de la pregunta de manera tal de que haya una coherencia con el paradigma que tú estás haciendo. Algo que me llama la atención y realmente siempre hago la crítica es que yo no puedo aspirar a hacer un estudio cualitativo haciendo como uniendo elementos de otras de referencias que no lo son. Por lo menos tú citas mucho a la doctora Hurtado, no tengo nada en contra, sin embargo existen unas normas a nivel de tradiciones cualitativas que considero que es oportuno que se alineen. Esta investigación no puede ser clasificada tal como lo estás haciendo si va a ser cualitativa. Me estás haciendo lo que yo llamo un Frankenstein metodológico. Busca autores cualitativos, como quién, Ana María Rusque, Pasandín, por allá citaste a Martínez, pero por allá. Entonces, toda la metodología debe ser revisada porque no puedo aspirar a tener un comportamiento metodológico que esté aislado del enfoque que yo estoy asumiendo. Y en esto hay muchos autores que te pueden dar mucho más que Hurtado, que Sampieri, y que son mucho más específicos. Entonces, la metodología, a mi parecer, necesita esos ajustes adaptados al enfoque que tú estás asumiendo y que se hagan sentir con el enfoque que tú estás haciendo, no que parezca que estoy rellenando un espacio tratando de explicar o encasillar el estudio a algo que no tiene sentido. Vamos a revisar la justificación de la muestra. Yo considero que 2 personas, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de estudios, apostamos a un proceso que siempre se está revisando y nos retiramos cuando sentimos que ya ningún informante clave está aportando algo nuevo. Considero que 2 personas tal vez no sean el número, ni sabemos que debe ser intencional la selección de los informantes claves, pero tampoco tan disminuido. Entonces, eso te lo va dando el aporte o el discurso de ellos. Si tú consideras que se agotó, ya que no hay más elementos que recoger, que no surge algo nuevo, entonces tú allí ya cierras ese proceso de recolección de información. Otra de las cosas es que tú propones el uso del Atlas TI, hablas de la triangulación. Yo voy a empezar a solicitar que realmente se haga sentir el uso del Atlas TI. No puede ser que me dicen que usan Atlas TI y no hay ni una red semántica en los resultados. Solamente colocan las voces, las expresiones de los informantes clave, las relacionan, hacen una contrastación en un cuadro, pero yo no veo una red semántica, no veo un diagrama de concurrencias, no veo. Y todo eso es necesario dependiendo del número de documentos que estoy haciendo. Entonces, que se hagan esas redes semánticas donde tú estás relacionando todas las categorías que hoy propones para que realmente yo pueda decir que estoy utilizando el Atlas TI. Del resto, pareciese que fuese un proceso de categorización. Esa es una sugerencia que doy al respecto. Fortalecer entonces toda esa información y justificar desde autores cualitativos. Pues yo soy apasionada por la investigación cualitativa, puedes hacer un buen trabajo desde este aspecto. Acabo de defender una de mis doctorantes y tenía que ver con una fenomenología en Prague, pero ya sabemos que es un problema, trata de darle ese impacto novedoso. Desde la fenomenología puedes tomar muchas ideas y pues a continuar para que luego estemos en esa defensa exitosa, Miguel. Esos son mis aportes, doctor. Gracias, doctora Alexairi. Miguel, voy a iniciar con esa parte en la cual coincidimos la doctora, ¿no? La doctora y yo. Pero quería yo preguntarte, Miguel, en base a cómo tú tienes tu título de investigación, si quieres lo colocas allí en la lámina. Miguel, en ese título, extráeme tu objeto de estudio.
Eh, los proyectos ambientales escolares. Pero no son los proyectos ambientales escolares los que me van a dar la solución al problema. A- No, son hago- los factores, serían los factores que inciden en la mala implementación de los proyectos ambientales. Porque es que fíjate que tú dices que vas a utilizar estos proyectos ambientales escolares como herramientas de educación ambiental para la sustentabilidad ambiental. Entonces yo veo tu objeto de estudio es en sustentabilidad ambiental. Y dentro de la sustentabilidad ambiental, tú tienes muchos elementos que abordar que serían tu objeto de estudio, porque tendríamos el uso responsable de los recursos naturales, la protección y preservación de los ecosistemas, reducción del impacto ambiental, desarrollo de tecnologías limpias y pare usted de contar. Entonces, yo lo estoy viendo es por allí, que tu objeto de estudio es sustentabilidad ambiental y no los PRAE. Los PRAE van a ser el vínculo para resolver ese problema. El problema no son los PRAE. Los PRAE son una solución tentativa al problema de sustentabilidad ambiental en estos escenarios escolares. Yo lo veo de esa manera. De todas maneras, discutirlo con tu tutor. Y yo te propondría un título que te va a cambiar de alguna manera el tipo de investigación que tú vas a llevar. Dice, análisis de los proyectos escolares basado en herramientas de educación ambiental para la sustentabilidad en las instituciones educativas del municipio de San Antero, Córdoba, Colombia. Fíjate que lo reestructuramos y sigue siendo el objeto de estudio el problema de sustentabilidad ambiental. O sea, cómo hacer para generar energías limpias, que te lo mencioné ahorita, cómo hacer para hacer un uso responsable de los recursos naturales. Desde el PRAE yo lo puedo promover. Desde el PRAE yo puedo promover la protección de los ecosistemas que estén en mi entorno. Desde los PRAE yo puedo hacer una reducción en el impacto ambiental haciendo un uso adecuado de muchas cosas que utilizamos en nuestras casas. Y también puedo de alguna manera dentro de los PRAE ver cómo llegar. De repente allí ese punto sea más complicado a proponer el desarrollo de tecnologías limpias. Entonces te lo dejo allí para que lo puedas ir pensando. Por eso, Perfecto. si yo tengo claro cuál es el objeto de estudio, mi descripción del problema tiene que basarse en qué pasa, si yo lo veo así, con la sustentabilidad ambiental en el mundo, en América Latina, en Colombia y específicamente en tu municipio. ¿Ok? Creo que habría que primero ponerse de acuerdo con tu tutor cuál es el objeto de estudio, cuál es el fenómeno que van a estudiar. Por lo tanto, fíjate que te estoy haciendo esta observación, te la voy a leer. Coincidimos la doctora y ya observo que aquí la pregunta no se relaciona con su título y mucho menos con su objeto de estudio, que es la sustentabilidad ambiental, lo que yo percibo. Sugiero alinear la pregunta con la propuesta del título, quedando así: ¿de qué manera un análisis de los proyectos escolares basados en herramientas de educación ambiental favorece la sustentabilidad en las instituciones educativas del municipio de San Antero, Córdoba, Colombia? Esta pregunta tiene que alinearse con el objetivo general o el propósito general en tu caso. Te coloqué aquí, el propósito general debe estar en estrecha relación con el título y pregunta, por lo que te sugiero analizar los proyectos escolares basados en herramientas de educación ambiental para la sustentabilidad en las instituciones educativas. ¿Ok? Y creo que basados en esto y como vas a analizar los proyectos, ya tu investigación pasa a un tipo analítico. ¿Ok? Ya no se queda en el segundo eslabón, que es la descripción. ¿Ok? Entonces, eso es importante para una tesis doctoral. En cuanto a los objetivos específicos, considero necesario revisarlo, porque entonces si cambiamos el objeto de estudio o vamos al objeto de estudio que considero yo que realmente debe ser, habrían que reestructurar a esos mismos. En cuanto a la justificación del problema, te escribí aquí: lo redactado posee elementos que describen más el problema, pero centrado en un objeto de estudio que no corresponde, porque tú hablas del PRAE. Y el PRAE es el vínculo, el vehículo, no es el problema.
Porque si el PRAE fuese el problema, eliminamos el PRAE en las instituciones educativas. Considero yo. ¿Qué opinas tú? Si el PRAE es el problema. Sí, sí, es que eso es lo que se ha venido evidenciando y en los últimos años y no se hace nada con respecto a mejorar o a quitarlos o a incluirlos de pronto en el currículo. Entonces ahí es donde está considero yo que el meollo del asunto, como decimos acá. Podría ser que la no implementación del PRAE podría llevarte a que no exista sustentabilidad ambiental, pero el PRAE no Correcto. es el problema, porque el PRAE es la herramienta que se está utilizando. Entonces, y además tienes allí en la redacción de la justificación algunos argumentos legales, que eso van en las bases legales, no van desarrollados allí. Por lo tanto, te invito a centrar tu justificación en lo teórico, metodológico, práctico, social y el impacto que va a ocasionar a estudiantes, docentes, comunidad educativa y la comunidad científica. Repito lo mismo que te dijo la profesora Alexayevi con respecto a los antecedentes. Aquí te dejo yo una estructura de cómo debería ser la redacción de esos antecedentes. No hay escrito en ningún libro de metodología que debes utilizar 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 antecedentes. Pero mientras más antecedentes nosotros tenemos, podemos hacer mejores interpretaciones, mejores triangulaciones, en fin, eso depende mucho. Entonces, discútelo con tu tutor. Y sobre todo que estén del 2022 en adelante, porque todavía a ti te falta un camino por recorrer, va a llegar al 2025, entonces 22, 23, 24, 25 y todavía te queda un año de vigencia. Si colocas del 21 hacia abajo, entonces ya comienzan a haber problemas allí posteriormente. Con respecto a las teorías, están presentes algunas, pero están desorganizadas porque no está siguiendo la estructura del D16 de mayo del 2021, ¿ok? Donde me habla que yo debo organizar en el 2.2 las bases conceptuales. Y debes iniciar por las categorías deductivas de tu título de investigación. Y tu título de investigación tiene muchas cosas allí. En el tomo vas a encontrar la observación. Sigo insistiendo, tienes un cuadro de categorías donde creo que el objeto de estudio no es el que corresponde, creo que es sustentabilidad ambiental. Tú vas a trabajar fenomenología, ¿correcto? El paradigma. Búscame la lámina un momentico por allí. La fenomenología, y vas a utilizar como método la fenomenología también. De repente sería interesante que leas un poquito a Miguel Martínez Migueles, que él hace una explicación muy, muy interesante y él es cualitativo y hace una combinación del método fenomenológico hermenéutico. O haces la aplicación de los dos o te vas por lo hermenéutico únicamente. Es mi recomendación. En cuanto al tipo de investigación, su investigación no puede quedar en un segundo nivel de profundidad. Te sugiero el verbo de analizar para que tu investigación llegue al tipo analítico. En cuanto a los informantes clave, lo miré, lo leí y no lo veía y vi entonces ahora que en tu discurso hablaste de una población muy, muy, muy reducida. ¿Cuántos docentes vas a utilizar? 2. 2 de cada sede, son 5 sedes principales, entonces serían 10. 10. ¿Cuántos estudiantes? No, solamente docente porque, como mencioné en la problemática, se centra más que todo en los docentes, o sea, ¿por qué los docentes no hacemos nada al respecto si sabemos que la problemática de los PRAE se está presentando? Pues, ¿qué pasa Entonces, con ciencia? aquí hay algo interesante, Miguel. Tú tienes otro objeto de estudio que no es el que está reflejado en el título. Entonces, hay que reestructurarlo. Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que cuando nosotros utilizamos el paradigma fenomenológico, en el paradigma fenomenológico nosotros no podemos dejar por fuera a ningún actor. Todos los actores tienen que formar parte de esa descripción del problema. Docente, estudiante, comunidad educativa en general o la comunidad en general. O sea, desde mi punto de vista, si yo voy a analizar un fenómeno, yo no lo puedo analizar con un pedacito de los informantes. Yo creo que deben estar involucrados todos porque es un fenómeno que nos incluye y nos aborda a todos.
Te lo doy como una recomendación. ¿Cuántas técnicas vas a utilizar? La técnica apenas la de la entrevista. ¿Tú crees que con una entrevista tú puedes analizar un fenómeno tan grande? Yo Bueno, te lo dejo allí porque no solamente con la entrevista, tú puedes hacer grupos focales, tú puedes de repente indagar sobre un grupo focal dentro de la institución educativa, pero también un grupo focal con padres y representantes legal. Te lo dejo como una idea, porque creo que una entrevista sola, oye, ¿cuántas preguntas tendrías que hacer para abordar todos los elementos que componen a ello? No me dijiste cómo vas a hacer la validación de estas entrevistas, porque no lo vi en el documento. bueno, se va a hacer una prueba piloto con docentes del área de ciencias naturales para mirar la estructura de las preguntas y eso, y a través de juicios de expertos también. Y vas a calcular, ¿qué vas a calcular en la prueba piloto? Es como para mirar si las preguntas se entienden, si de pronto... eh, Lo que pasa es es- que cuando nosotros hablamos de pruebas pilotos, Miguel, estamos hablando entonces de una técnica de validez y confiabilidad cuantitativa. ¿Ok? Yo creo que deberías irte más a ver cómo está estructurado el constructo de la pregunta, si está relacionado, cuánto puede abarcar, qué opina un validador, qué opina el otro. Míralo bien, ¿ok? Para que no confundas o no mezcles. Si tu enfoque es cualitativo, tienes que seguir el orden cualitativo. Entonces, mi estimado Miguel, palabras más, palabras menos, están las observaciones por escrito. Lo que sí es importante es que tú puedas centrar con tu tutor cuál es el objeto de estudio. Si el problema son los praves o el problema es la sustentabilidad ambiental. ¿Ok? Profesor Alexavi, damos por concluido entonces este examen de candidatura, aprobando lo que hasta ahora el participante Miguel Segundo Guzmán Nava nos ha planteado. Hay bastante trabajo que hacer. Miguel, debes leer, debes empaparte de la metodología para no cruzar ideas de un enfoque cualitativo con uno cuantitativo. Si es cualitativo, cualitativo. Si es cuantitativo, cuantitativo. Si es mixto, puedes entonces abarcar sobre las dos. ¿Ok? Y recuerda esto, cuadrar cuál es el objeto de estudio y cuadrar dentro de la fenomenología. Este fenómeno tan amplio de estudio no puede ser abordado únicamente con 10 docentes. Debe haber estudiantes, debe haber parte de la comunidad. ¿Ok? Ok, señor. Bien, gracias profesor Alexavi. Damos por concluido este examen de candidatura. Hasta luego. Éxitos, Miguel. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.